Internet, el acceso a Internet, ha traído sin duda un cambio muy importante para toda la legislación en general y especialmente para la legislación del derecho de autor. O sea, la legislación que vincula el autor con su obra en un determinado medio. Aquí Internet nosotros la concebimos como una nueva forma de expresión, como un nuevo canal de comunicación y se ha establecido en el paradigma de que es un sistema de acceso gratuito. Los que utilizamos Internet, los que tenemos acceso cotidiano a él, sabemos que esto no es así. Para acceder a Internet hay que realizar un pago para tener el servicio y de disponer también de herramientas para poder visualizar la información que a veces es en demasía. Tenemos una selva de información y tenemos que encontrar atajos para encontrar cuál es la información que realmente nos es de utilidad. Con relación a la fotografía específicamente en este nuevo medio que es Internet, nos vamos dando cuenta de que hay un acceso y una comunicación de las obras que muchas veces tienen una utilización por grandes corporaciones. Estas corporaciones que inicialmente nosotros las conocíamos como las corporaciones transnacionales que se encargaban de medios de comunicación, también se han apoderado de este nuevo medio que es Internet y se presenta constantemente una lucha entre las corporaciones que brindan contenidos como las grandes empresas cinematográficas, las grandes empresas de comunicaciones y aquellas como las de Internet que lo transmiten. Este conflicto en el cual el autor tiene lamentablemente muy poco poderío para definir la legislación que finalmente va a establecerse, hace que el autor tenga que tener más recaudos al momento de colocar sus obras fotográficas en Internet. Las formas de protegerse que tiene son diferentes. En un principio tenemos medidas del orden legal, como podría ser realizar registros de las obras antes de su ingreso a Internet. Lamentablemente nuestra ley 11723 de derecho de autor, si bien es una ley muy beneficiosa, a pesar de la antigüedad del año 1933, establece hoy todavía la obligatoriedad del registro. Nosotros consideramos que si bien este registro, esta instrumentación de este depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor no debe ser constitutivo, sí es beneficioso para el autor que sea facultativo, o sea que decida el autor entonces cuándo realizar este depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y una de esas situaciones ventajosas es cuando decide colocar su obra en Internet. Por lo tanto, los fotógrafos suelen utilizar páginas web, entonces aconsejamos el registro en esta dirección antes de su colocación en Internet. Aparte de estas medidas legales, también existen medidas de orden tecnológica, como por ejemplo subir las obras fotográficas en baja resolución, cosa que dificulte o imposibilite la utilización, sobre todo comercial, de las obras fotográficas, u otro tipo de medidas como son las marcas de agua, otras formas de identificación de las obras que les permita un seguimiento en Internet. Dentro de las medidas legales, también aconsejamos la creación de sociedades autorales que hagan el control de las obras. El doctor Aristegui suele hacer la siguiente referencia. Ante un problema que genera una máquina, seguramente otra máquina lo va a resolver.
Así que los fotógrafos unidos, agrupados, pueden establecer formas de control, de gestión de las obras, tanto en los medios ya conocidos, los medios analógicos, en los usos en las editoriales, en las empresas de comunicación y ahora en esta novedad maravillosa, por cierto, que es la creación de Internet. Con relación al tratamiento de la obra fotográfica específicamente, realizada en el marco de una relación de dependencia, o sea, el fotógrafo que pertenece a lo que se denomina comúnmente el staff, en oposición al fotógrafo freelance, no tiene un tratamiento unívoco en nuestra legislación y en la interpretación que se le da a esa legislación. En principio entra a conjugar la ley 11.723, que hicimos referencia, y la ley de contrato de trabajo, porque evidentemente una agencia o una determinada empresa contrata a un fotógrafo, este recibe una contraprestación económica por la actividad que realiza y la empresa necesita obtener un beneficio que justifique esa erogación. Por lo tanto, el autor le está autorizando al uso de esa obra realizada en el marco de esta relación de dependencia. Pero muchas veces este uso para el cual fue contratado no se limita a la utilización de parte de la agencia en ese medio, en esa revista, en ese diario, sino que es reutilizada y transferida a otros medios gráficos o para otras actividades que no son las propias para el cual fue contratado el fotógrafo. Y ahí nosotros entendemos que tendría el fotógrafo un derecho a una contraprestación complementaria a lo que significa su salario. Precisamente, en Francia, los reporteros gráficos han conseguido que, determinado que por las reutilizaciones que le daban los medios a sus obras, obtenían más beneficios que se generaban por la publicación inicial. Esto hizo que a través de convenciones colectivas de trabajo establecieran un pago complementario al propio del salario. Nuestra ley de contrato de trabajo nada dice con respecto a las obras autorales específicamente. Sí tiene una referencia con relación a las utilizaciones de las invenciones, pero no específicamente con relación a las obras autorales. Y entra a jugar también la interpretación que le fue dando la doctrina en el marco también del Estatuto del Periodista. Por lo cual nosotros comprendemos que por la contraprestación del salario, el autor fotográfico brinda o faculta a la empresa a la utilización con la finalidad inicial por la cual fue contratado. Si después obtiene beneficios complementarios, debería el empleador, en este caso la agencia o la empresa o la publicación periódica, entregar un adicional a este trabajador. Fíjense que cuando se hizo la reforma de la ley 11.723 para incorporar el software o los programas de computación, se estableció que, salvo pacto en contrario, las obras le pertenecían a la empresa que solicitaba o encargaba que se desarrolle este programa de computación, lo cual nos permite a nosotros interpretar que si no está esto específicamente establecido con relación a la obra fotográfica,
como sí lo está establecido en la ley OC 723 con relación al programa de computación o software, la interpretación es que, en principio, el conjunto de derechos queda en cabeza del autor, del fotógrafo creador. Y la empresa que fue la que lo contrató tiene una facultad de uso exclusivamente limitada a lo que entendieron las partes fue el origen del vínculo de su relación laboral o su relación contractual. La obra que saca un fotógrafo para un medio pertenece inicialmente en el conjunto de derechos al fotógrafo y por este contrato de trabajo que media con la empresa, faculta a la empresa al uso de esa obra para el medio propio que hace a la explotación de la empresa. En el caso que sea una publicación periódica o un diario, el fotógrafo siempre se reserva los derechos para la utilización en su página web, para hacer una referencia de los antecedentes laborales con los que ha tenido, y está por tener un contrato de trabajo autorizando a la empresa al uso impreso en el diario, al uso en la página web, si este medio tiene una página web, pero entendemos nosotros que no faculta y nunca lo desvincula completamente al autor con su obra. Y nunca lo desvincula completamente al autor con su obra. Siempre va a tener la obligación de que figure el nombre del fotógrafo que ha intervenido en esa obra autoral. Y deberá siempre también respetar la integridad de la obra. En el contrato de trabajo, cuando media una gran empresa que ha contratado y tiene en su staff una serie de fotógrafos, solamente está facultada para los usos propios de esta actividad que realiza como marco de la actividad comercial de la empresa. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dina Huapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. ¿Qué son los derechos morales? La legislación de derecho de autor, aunado a la construcción que ha realizado la doctrina, o sea, aquellos estudiosos del derecho, han distinguido dentro de esta normativa dos conjuntos de facultades que brinda la ley a los autores. Dentro de esas facultades están los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Dentro de los derechos morales, los que más me interesa destacar son dos. Uno es el derecho de la autoría o paternidad. Fíjense cómo, con relación a las obras autorales, el concepto está muy vinculado a lo que se suele denominar el derecho de familia. Se habla de paternidad sobre una obra cuando tiene un autor identificado que la ha concebido. Y se habla muchas veces de obra huérfana, cuando no podemos encontrar quién ha concebido esa forma de interpretar la realidad y que lo ha materializado a través de una determinada obra. Entonces, en estos derechos morales tenemos el derecho de autoría o paternidad, que generalmente suele ser utilizado o mal utilizado como crédito, ya que lo lleva a un ámbito del derecho comercial que le es ajeno a este derecho autoral, que vincula al autor con su obra en el ámbito de las artes, inicialmente de las bellas artes y después más abarcativo del concepto de arte en un sentido moderno. Y otro aspecto propio del derecho de autor dentro de las facultades morales es el respeto de la integridad. Esto se refiere a que se reproduzca la obra, que la reproduzca la publicación periódica, el medio gráfico, en televisión, en cine, tal cual como el autor la concibió, respetando en este caso su encuadre, respetando cómo la compuso en blanco y negro, y cualquiera de estas modificaciones que afecten la forma de interpretación en lo fundamental, que afecten, digamos, o menoscaben al autor, sea una transgresión al derecho. Si una determinada obra, un autor la concibe en blanco y negro y el medio que la va a publicar la colorea, hay una modificación a la integridad y existe entonces la posibilidad de un reproche de parte de la ley. Así también la ley faculta al autor a que reclame cuando se hace una utilización y no se consigna el nombre, o se coloca archivo de, o se omite directamente, o se coloca el nombre de un tercero ajeno al autor de la obra. Y nuestra legislación y también sus doctrinarios han desarrollado un concepto de derecho patrimonial. El derecho patrimonial consiste en la facultad que tiene el autor de percibir una contraprestación por el uso de su obra. Esta contraprestación tiene un carácter económico. Lamentablemente, la Ley 11.723 ha establecido que el plazo que tiene el fotógrafo para ejercer este derecho es más limitado que el resto de los autores. O sea, el tiempo que tiene el fotógrafo para solicitar una contraprestación por el uso de su obra está limitado a 20 años desde la primera publicación. El resto de las obras autorales, las obras plásticas, las obras musicales, hasta el software, fíjense qué situación tan escandalosa. El software que sabemos que entra en desuso a los 2 años, muchos programas de computación antes aún, tienen una protección por todo el plazo de la vida de quien lo desarrolló, más 70 años.
En cambio, la obra fotográfica tiene un plazo mucho más exiguo, de 20, pero más exiguo aún, porque esos 20 empiezan a contarse desde que fue publicada la obra. Este derecho patrimonial, que muchas veces se ve perjudicado el autor fotográfico de percibir por su uso, se ve más aún perjudicado porque la ley todavía no adaptó a los tratados, la ley 11723 no se adaptó a la firma de los tratados internacionales que la obligan a un plazo de protección mayor. Y con relación a estos derechos que está tan menoscabado la obra fotográfica, muchas veces nos cuestionan por qué, a qué se debe que el legislador haya tomado un plazo tan exiguo. Seguramente la respuesta se podrá encontrar en libros de arte, en libros de filosofía o en libros de fotografía y no en libros de derecho. Porque entendemos que ha sido precisamente la alta reproductibilidad técnica, al decir de Walter Benjamin, la facilidad del acceso y de la reproducción de la obra, lo que le ha costado a la fotografía transcurrir todo un proceso y una lucha para equipararse con el resto de las obras artísticas. Inicialmente, desde su origen, tuvo que estar en una situación de conflicto con la obra plástica, con la obra pictórica, para considerarse que no era solamente el producto de la intervención de una máquina, de una técnica que creaba una determinada obra, sino que había una mirada, una impronta de un autor que permitía que esa obra fotográfica produjera una sensibilidad que conmoviera al público y que realmente hiciera que fuera con el tiempo jerarquizándose, que accediera finalmente a los grandes museos donde consigue la obra fotográfica establecerse como una obra artística. Y esto hace que el derecho y toda la legislación ha ido atrás del trabajo que ha tenido la obra fotográfica para conseguir un posicionamiento en las artes equivalente al resto de las otras expresiones, como la música, como la pintura o la literatura. El derecho de autor es un derecho que defiende a la obra y al autor en su individualidad. Pero al defender la individualidad, defiende la diversidad de miradas, de enfoques, de interpretaciones. Y al defender esta diversidad, defiende la cultura de los distintos pueblos y también termina siendo una defensa de la cultura universal. La Tobiana, el almacén más completo de Dina Huapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dina Huapi. Los Calafates 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dina Huapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952.
El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dina Huapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute.